Esa es la primera sesión acerca del tema, los problemas que se multiplican y se agravan por una ley agraria vigente, pero ya vieja, ya rebasada por la realidad y los cambios. Este video tiene la intención, la finalidad de generar, escuchar a los que estamos en el campo de batalla jurídica, quienes están también enfrentando los problemas reales, que cuando suenan los proyectos de ley agraria no son escuchados. Aprovechando el alcance, el poder de las redes sociales, las plataformas digitales, vamos haciendo eco para ver si logran llegar estas voces a los legisladores que tienen pues esa obligación. Soy el abogado agrario Ramón Herrachela. Comparto el WhatsApp 6691 137043. Repito, 6691 137043, para que en caso de que quieras integrarte a un grupo de WhatsApp donde estaremos pues abordando de manera periódica esta clase de temas. Y en Facebook también te invitamos a integrarte al grupo Derecho Agrario. Ahí de hecho también te puedes expresar, además de que puedes recibir asesoría, orientaciones y consejos. En el canal de YouTube, Ramón Herrera Chela, vas a encontrar muchísimos videos con todos los temas agrarios que se te ocurren respecto al derecho, a la justicia, a la abogacía, a los derechos y obligaciones de los integrantes de ejidos o quienes adquieren pues alguna tierra ejidal o comunal. De hecho, ese canal se convirtió como en un buscador de videos exclusivamente de los temas que te comento en agrario. Puedes escribir ley agraria comentada, hay videos sobre eso. Le escribes Ramón Herrera Chela y de inmediato te muestra los videos al respecto. La sesión de hoy, problemas que se siguen multiplicando, se siguen agravando por la ley agraria vieja de 1992 y ya rebasada por la realidad y por los cambios. Es una realidad, y de ahí debemos de partir, que la actual ley agraria vigente ya no es suficiente. Hay quienes hacen tibios señalamientos. Me refiero a integrantes de los tribunales agrarios, algunos senadores, diputados, hacen tibios señalamientos. No son críticos, no son propositivos en explicar los efectos y los alcances que se están teniendo de manera negativa por esta ley agraria que ya no es suficiente. Y los problemas aquí los tenemos enfrente. No hay peor ciego que no aquel que no quiere ver. Por ejemplo, voy a empezar a citar algunos de esos problemas. Los clasifiqué por etapas. Están los temas procesales respecto a la administración e impartición de justicia, principalmente por parte del tribunal, los tribunales unitarios agrarios. Si ustedes revisan la ley, no hay un solo artículo que establezca la cuestión de los derechos humanos de los campesinos, ejidatarios, indígenas, afromexicanos, de las mujeres en condición de vulnerabilidad, de los menores de edad, de los incapaces. Esos tres últimos, mujeres incapaces y menores de edad, están desprotegidos por la cuestión de la indivisibilidad de la parcela. También tenemos el problema de la falta de lineamientos uniformados por parte de los tribunales unitarios agrarios respecto al procedimiento, al juicio agrario. No están uniformados sus criterios a nivel nacional. Como sí lo están, por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación respecto a los juzgados civiles, a los tribunales colegiados circuitos, esos sí tienen criterios uniformados, de hecho literalmente establecidos en las propias tesis y jurisprudencias que emiten.
El tema de la tutela judicial efectiva en materia agraria. De hecho, fue el Poder Judicial de la Federación, a través de los tribunales colegiados de circuito y de algunas salas de la Corte, quienes le dieron la forma al juicio agrario a como actualmente lo conocemos. El detalle está que el Poder Judicial de la Federación no es agrarista. Sus autoridades, magistrados y jueces no son agraristas. No obstante, ahí fue donde le dieron la forma al juicio agrario. ¿Quieres una referencia? No son ni 30 artículos de la ley agraria que regulan el juicio agrario. Y si buscas jurisprudencias y tesis, vas a encontrar más de 1000 tesis aisladas y algunas jurisprudencias que sí tratan temas procesales en el juicio agrario. Incluso pues principios generales que aplican al juicio agrario. Reglas del derecho que aplican al juicio agrario. Otro serio problema que tenemos. La cuestión agraria, llámese justicia agraria, llámese procedimiento agrario, no está estructurada. Si tú te pones a leer los pocos artículos de la ley agraria, a revisarlos, a analizarlos, que plantean la cuestión del procedimiento, están desordenados. No llevan un orden cronológico, no llevan un orden de principio a fin. Ese es un serio problema, que oficialmente no está estructurado en la ley agraria y en ninguna otra normativa jurídica, el orden lógico, el orden cronológico de un juicio. De hecho, no está ni estructurado de manera completa la cuestión agraria al interior de un núcleo agrario. No se sabe si un avecindado o un posesionario legalmente reconocido pertenece o no oficialmente a un ejido, como si pertenece un ejidatario o un comunero. De hecho, hay esa clasificación que confunde, incluso a veces margina o discrimina. Como consecuencia de que los tribunales agrarios no tienen sus lineamientos uniformados, también nos topamos con que no están homologados sus criterios, sus fundamentos, sus deducciones, su presuncional legal y humana, que se refleja en las sentencias, que se reflejan en los acuerdos. Por ejemplo, les puedo hablar con certeza que cuando remueven a un magistrado o está un magistrado supernumerario cubriendo la ausencia de un magistrado titular en algún tribunal unitario agrario, un magistrado me puede conceder una prestación en sentencia y un nuevo magistrado exactamente la misma prestación bajo las mismas circunstancias me la niega. De hecho, en mi andar en la abogacía agraria, clasifiqué, no existe clasificación oficial, pero para entender ese mundo, en dos grupos: a los magistrados de la vieja escuela y a los magistrados de la nueva escuela. Y esa forma en que imparten justicia refleja si son de los magistrados que se forjaron allá en los 80, en los 90, que todavía no existían en los 80 los tribunales agrarios como tal, pero de alguna manera venían ejerciendo su función de jueces. Pasan a los tribunales agrarios a partir del 92 y traían todavía, digamos, la vía de lo que era la justicia agraria en los 90. Y entró la nueva generación, incluso impulsada más a los derechos humanos, a buscar el sentido práctico a los problemas, y a veces choca, y a veces dictan sentencias contradictorias. Incluso pues hay ciudades donde hay dos tribunales agrarios, como Toluca, igual, misma demanda, las mismas prestaciones, prácticamente los mismos hechos, y se distribuyen de acuerdo a su jurisdicción territorial, aunque estén ubicados pues en la misma ciudad,
y pueden salir acuerdos distintos, pueden salir sentencias distintas. El problema de la falta de homologar sus criterios a nivel nacional. Otro serio problema. Desgraciadamente, cuando al magistrado o a la magistrada ya le dan la titularidad, sobre todo de un tribunal, y que ya su nombramiento está ratificado en la Cámara, se adueñan del tribunal. Literalmente algunos dicen, este es mi tribunal. Y pues cometen uno que otro acto que da que desear. Pero lo serio, lo delicado en mi opinión es de que se encapsulan en su cubículo, se encierran en su oficina y no se toman la molestia, por lo menos, de ir a saludar a los justiciables. Y sobre todo, cuando la naturaleza de la audiencia, alguna declaración testimonial, confesional, ratificación de contenido y firma, careo, se va a llevar a cabo. Ellos están ausentes. ¿Quién sabe qué han de estar haciendo allá en su cubículo? Porque bien tienen la tarde o el horario que no sea de audiencia para estar revisando sentencias. Y eso es lo que están haciendo. Y eso es un serio problema porque los desvincula de los justiciables y sus planteamientos. Otro problema que estamos enfrentando a raíz de que la ley agraria no está actualizada, el RAN. La corrupción de algunas delegaciones del RAN, del Registro Agrario Nacional, a nivel nacional. Antes, el enemigo del campesino era el hacendado, el terrateniente. Ahora está en casa, ahí en el RAN. Es tremenda la corrupción que hay en algunas delegaciones. Ponen sus tarifas, ponen sus tabuladores, ponen sus condiciones. Se aprovecharon de la pandemia para hacer negocio redondo. Es impresionante. ¿Y por qué lo menciono en una nueva ley agraria? Porque en la ley agraria vigente hay un capítulo exclusivamente para el Registro Agrario Nacional. Haría falta en una nueva ley agraria que se actualizara, que ahí quedaran claritas cuáles serían las consecuencias ante la tardanza excesiva, ante la tardanza inexplicable, ante requisitos innecesarios que retrasan pues la entrega de documentos y de información. El otro problema, pues la incapacidad que tiene la Procuraduría Agraria debido a sus limitados recursos como financieros, debido a su limitado personal, no le alcanza en su noble labor de querer gestionar, representar, asesorar, defender, pues, a los ejidatarios. Y también tenemos ahí el problema de la doble representación. Es decir, si la parte actora ya está siendo asesorada por un abogado de la Procuraduría Agraria y la parte demandada le van a asignar a un abogado de la Procuraduría Agraria y la parte, un tercero interesado, otro abogado de la Procuraduría Agraria, pues muchos, y se los digo porque me consta, algunas de las partes se quejan de que no puede ser posible que abogados que tienen un mismo jefe van pues a defender intereses contrarios, distintos en el juicio. La Procuraduría Agraria se debería preocupar en presionar a los gobiernos de las entidades federativas, entidades locales, los estados pues del país, para que allá también se prepararan abogados de oficio en materia agraria y por ahí pues esa doble representación no le dejara que desear al justiciable, al campesino, al ejidatario. Otro problema, la delincuencia organizada. Sé que pues ese no se soluciona con una nueva ley agraria, pero el gobierno sí pudiera tomar medidas de que la delincuencia organizada no esté filtrando de manera preocupante a los ejidos y a las comunidades. Respecto a que la ley agraria quedó en corto también al interior de un ejido, de una comunidad, también es una realidad. Por ejemplo, la ley agraria no le establece consecuencias, responsabilidades a los integrantes del comisariado ejidal o de bienes comunales, que muchos abusan de ese cargo para enriquecerse, para disponer de manera indebida del patrimonio del ejido, y se va y nadie les dice nada. De hecho, el legislador se ha confundido que si es una denuncia penal
agraria, que si la Procuraduría tiene la obligación, que qué es lo que tengo que hacer, que si una auditoría, que si una revisión contable. Si eso estuviera regulado, establecido en la ley agraria, le fuera más fácil al ejidatario. Luego se preguntan que si nada más uno debe presentar la demanda, o debe ser la asamblea, o debe ser una comisión, debe ser un grupo. Esos vacíos están perjudicando a los ejidatarios. Luego está también el problema del quórum legal para las asambleas de jornadas especiales. La ley agraria no establece cuál es la forma correcta de depurar, de actualizar el padrón, la lista de ejidatarios, ejidatarias, comuneros y comuneras. Y hay varios ejidos, de hecho, que tienen un problema que ahorita, aunque quisieran celebrar una asamblea de foráneos especiales, que para adoptar el dominio pleno, que para cambiar el destino al uso común, que para parcelar, que para rectificar medidas de parcela, no pueden porque no hay quórum legal de acuerdo a su padrón de ejidatarios. Y el detalle está que ni el RAN ni la propia asamblea pueden privar, desconocer, depurar un padrón ejidal. La única forma es a través del Tribunal Agrario, pero también depende si hay motivos, depende si hay un reglamento interno y qué dice ese reglamento, y si ese reglamento no contraviene a la ley agraria vigente. En fin, se volvió un círculo vicioso a raíz de que no se ha establecido la forma correcta, la forma legal de depurar el padrón. Otro problema, la urbanización o los desarrollos empresariales, industriales, turísticos, etcétera, dentro de tierras ejidales o comunales. La ley agraria sí dice que un ejido se puede asociar, que un ejido puede vender su tierra, que un ejido puede celebrar algún contrato, pero lo generaliza. Y terminan yéndose a los contratos de naturaleza civil, mercantil, y luego esos contratos pues se contraponen a lo que señala, a lo poco, a lo escaso que dice la ley agraria. Debería una nueva ley agraria establecer los lineamientos o requisitos mínimos indispensables y una lista de los contratos que sí se pudieran celebrar dentro de ejidos y comunidades, ya sea dentro de tierras de uso común, parcelas o zona urbana. De hecho, están llegando cada vez más a inmobiliarias, agencias inmobiliarias, inversionistas, y traen ellos la mentalidad y la experiencia del derecho civil y llevan a cabo con ventas, compraventas o reventas desde el enfoque del derecho civil. Es un problema seguro para el que compra y muchas veces también para el ejido o sus integrantes. La rendición de cuentas, otra confusión, que si a veces ahí andan batallando en la propia asamblea discutiendo de que el comisionado rinda cuentas, que si es hasta su término de su administración, 3 años, que si es la Procuraduría Agraria, que ya nos reunimos ahí, que no se llegó a nada, cuando debería ser clara la ley agraria de que se fueran directamente al tribunal, allá contrataran un perito contable, a un auditor, y ahí, sin batallarle, el comisariado rindiera cuenta cuánto dinero recibió, los conceptos, en qué lo gastó, los comprobantes con valor fiscal o valor legal, cuánto hay disponible, etc. Se podría bien abrir un capítulo o unos artículos de este tipo de situación, pues para que el ejidatario tenga claro de qué forma puede defender su dinero, su patrimonio, sus tierras, en tanto sea ejidatario o comunero. Luego, otro serio problema, la manipulación de la asamblea. Ese sí va a ser un tema muy delicado de regularizar, pero es un hecho que están manipulando esas asambleas, ya sea por amenazas, por promesas, por chantaje, por presión, por ignorancia, por diferentes motivos localizados, pero están amenazando y manipulando a las asambleas. Y ese es un serio problema. Incluso algunos líderes que defienden sus propios intereses mezquinos inflan el padrón, como reconocer ejidatarios. Irónicamente, para reconocer nuevos ejidatarios es que una asamblea es simple.
de funerales simples es que se celebran por segunda convocatoria con los que vaya. Si son 500 ejidatarios y por primera convocatoria fueron 40, no hay quórum legal. Debe de ser 50 más 1. Y por segunda convocatoria, si fueron 50, con eso. Dice la ley agraria que con los que vayan. Y si de esos 50 van los puros, el grupito de siempre. Aquí traemos una lista de 20 candidatos a ser ejidatarios. 20 personas que solicitaron a ser ejidatario. Y listo. Si de esos 50 levantan la mano 26, ya es mayoría. Ya procede a conocer a esos 10 personas como ejidatarios. Así de simple. Y el detalle está en la depuración. Ahí sí está complicado. Y ya con esos 50, esos 10, pues ya tienen un voto asegurado, mayoritario, para cualquier asunto, incluso sospechoso o desventajoso, que quieran aprobar y someter, incluyendo las elecciones o las remociones o destitución pues de comisariado. Otro problema que no está en la ley agraria y debería estar, el sello del ejido. Recordemos que un ejido, una comunidad, es una persona moral. Y la forma en que firma, entre comillas, esa persona moral es a través del sello. Otorga una especie de certeza, de garantía legal, una representación del ejido. No dice nada la ley agraria respecto al sello del ejido. Y hacen cada uso del sello. Hacen nuevos sellos, los cambian, los pierden, incluso algunos se los llevan para seguir sellando constancias después de que finalicen el cargo o contratos, imagínense, o actas de asambleas que fabrican y nada más ahí traen el sello y listo. Debería estar regularizado el sello. ¿Cómo se va a usar? ¿Cómo se va a modificar? ¿Quién lo va a conservar? Y otro problema que no está en la ley agraria. ¿Quién cuida? ¿Quién administra? ¿Quién archiva los documentos? Como planos, actas de asamblea, contratos que pertenecen al ejido, que son documentos propiedad del ejido. Es información propiedad del ejido. Pero desgraciadamente algunos líderes, algunos comisariados se apropian de la información, no se la quieren facilitar ni a sus propios compañeros cuando la información es de todas, es de todos. A veces me veo la necesidad de demandarlos ante el Tribunal Agrario para que exhiban los libros de acta y ahí que el tribunal coteje las actas, que presenten contratos, que presenten ciertos planos que de ellos traen en su poder. A ese extremo llegamos y que hay necesidad de llegar a ese extremo, de andar dando tanta vuelta. Cuando de la ley agraria debería obligarlos que la información debe estar disponible para los integrantes del ejido o de la comunidad, para que la puedan checar, la puedan fotografiar, la puedan fotocopiar. Hay otra clase de problemas también, de figuras jurídicas en lo general, le llamo a esta tercera parte. Por ejemplo, el dichoso derecho del tanto, que lo distorsionan, que abusan de él, que la ley agraria no establece cuándo el hijo sí tiene derecho a que le notifiquen el derecho al tanto. Si es menor de edad, si es incapaz, si vive en el extranjero, si vive fuera del ejido, si ya no regresó al ejido, si no tiene la solvencia económica para comprar la parcela no obstante que vive ahí. Ese tipo de condiciones debería regularizar la ley agraria. Las tesis y jurisprudencia de la Corte y de los colegiados sí regularizaron ese factor, nada más que andan dispersas. Como te decía hace rato, no está estructurado de manera cronológica y lógica la cuestión agraria. Y también el derecho del tanto en sí es violatorio de derechos humanos. Siempre lo he dicho. Le dan 30 días a la concubina, a la esposa, a los hijos para que compren una parcela que en esos tiempos no baja de $500,000. Ni los empresarios pueden conseguir $500,000 en 30 días. Ahora imagínense una señora que toda la vida ha sido ama de casa en un hogar en el campo, en la zona rural. Toda la vida estuvo dedicada a cuidar los hijos, a estar al pendiente de la comida, de los quehaceres domésticos, que desgraciadamente ese papel le siguen dando, yo no estoy de acuerdo. ¿De dónde va a sacar $500,000 para comprar la parcela en 30 días, por favor? ¿De dónde el hijo va a sacar tanto dinero para comprar la parcela? Y lo peor del caso es que la ley agraria no obliga al titular de la parcela a que reparta el dinero entre su esposa por lo menos, o
una parte quede reservada para los menores de edad, para los incapaces. No, se lo gastan. Más a veces tardan en negociar y que le paguen que en que se lo gastaron. Otro problema, la cesión gratuita de la parcela. Resulta ser de que ahí quedó un vacío, un limbo legal, incluso en la notificación del derecho al tanto. Que si es obligatoria o no, que si es nada más entre la familia, que si es a un externo de la familia, ¿qué pasa? Hay un vacío legal que incluso ahí la Corte malinterpretó el derecho del tanto en las jurisprudencias que ha emitido. Ese es un tema escabroso que más adelante abordaré. Otro problema que ya se convirtió incluso en algunas zonas del país en un problema social. La división de la parcela. Gente de buena fe o gente con mala fe compra pedacitos de parcela, fracciones de parcela, partes de parcela. Y es un fenómeno que va a la alza. Ya sea que le van a dar uso de casa habitación, de construir un negocio, de construir ahí una casa de campo o de seguir con el sembradío. Ahí está el problema. La ley sigue imperando la jurisprudencia que la parcela es indivisible. Bueno, al menos en lo que respecta al título, al certificado parcelario. Porque nada dijo esa jurisprudencia respecto a la posesión. En mi caso he tenido oportunidad de ganar algunos juicios de que el cliente sí tenía el derecho tenía el mejor derecho a seguir poseyendo una fracción que compró de buena fe. La posesión nada más, y confirmado por los colegiados. Otro problema a propósito de derechos humanos de la mujer. En el divorcio, en la pensión alimenticia, la parcela en sí no entra, no puede ser embargada, no puede ser motivo de pensión alimenticia, excepto los frutos, los beneficios. Incluso también el uso común, que no obstante que es tierra de propiedad del ejido, el titular amparado con un certificado, pues puede disfrutar o beneficiarse de lo que produzca el uso común mediante un contrato, siembra de temporal, ganadería, todo eso está en el limbo respecto y cómo vas a responder o cómo va a garantizar ahí la esposa, la exesposa, los hijos menores de edad, los incapaces, una pensión alimenticia y que implique la parcela. En mi opinión, así como en el procede hicieron parcelas en derecho proindiviso, hay parcelas que tienen 2 o hasta más titulares de la misma parcela. La parcela 120 que mide 30 hectáreas y 3 hermanos decidieron juntar sus hectáreas y formaron una parcela de 30 hectáreas y a cada uno le dieron un certificado del 33%. Así podría, y ahí no se está dividiendo la parcela físicamente, ahí no se está atentando contra el principio de la indivisibilidad, el hecho de que sean copropietarios o cotitulares o en derecho proindiviso. Eso mismo podría ocurrir en la cuestión del derecho que se gana la esposa, la concubina, durante todos los años que le dedicó al hogar, al marido ejidatario, de que en un divorcio se girara la orden al RAN de que cancelara el certificado y generara 2 nuevos. Uno para el ejidatario con el 50% y el otro para la concubina por el 50%. Ahí está, 50% para cada uno. O en el peor de los casos, en el extremo de los casos, que sí pudiera haber una condena de que desde el juez familiar o del tribunal agrario se le girara orden al comisariado, al RAN, de que la ganancia, el beneficio, el fruto de esa parcela, el 50% es para la esposa. Y que la esposa desde luego tenga esa facultad de ir a supervisar, de pedir cuentas, de que no se la van a chamaquear con que hubo pura pérdida, de que no hubo ganancias, para pues tener la garantía de que va a recibir esa parte proporcional. Otro problema que detecto en la ley agraria vigente. Fue un error mezclar, intentar juntar en una misma ley agraria a los ejidos y a las comunidades. El ejido es de reciente creación, entre los 40 y 50. El ejido fue inventado como una unidad de producción económica en la zona rural. El ejido es para hacer negocio, pues, para subsistir del producto de la tierra, del trabajo de la tierra. Y una comunidad indígena no. Para la comunidad
la tierra es sagrada por sus antecedentes, por sus costumbres, por su cultura, por su identidad, que a veces es milenaria. Sobrevivieron a la colonia, existían desde antes de la colonia. Son muy celosos de sus tierras, de sus costumbres. Desde luego que dentro de tanta actividad que hacen dentro de sus tierras, muchas comunidades incluso ahí tienen sus cerros, sus zonas sagradas donde hacen sus rituales, sus fiestas. Y además, pues ahí también aprovechan la tierra y la respetan más para la agricultura, para la ganadería. Y en cambio un ejido no. Un ejido trae el fin de producir una ganancia, de producir un beneficio. Entonces son distintos. Fue un error meterlos a la misma ley. Y una de las consecuencias es que un ejido perfectamente puede adoptar el dominio pleno y el ejidatario dueño de esa propiedad privada, ex parcela ejidal, puede desarrollar ahí por su cuenta, asociado, un negocio, una empresa, rentar la tierra. Y ese es otro problema. Mientras la ley agraria siga siendo muy protectora, de manera exagerada, paternalista con el ejidatario, que lo siga viendo como el pobrecito campesino, eso le está perjudicando al ejidatario. En tanto la ley agraria no empieza a darle el respeto que merece el ejidatario como un emprendedor, como un empresario que no le facilita los medios, van a seguir rezagados. Eso es un hecho. Y desgraciadamente, pues en la gran mayoría de los ejidos y comunidades se les sigue apoyando para actividades rudimentarias, agricultura, ganadería muy básica. No existe ni el procesamiento del producto, aunque sea a medias. Cuando a un ejido se le debería preparar para competir en un mercado global. Así funciona actualmente la economía, o ya por lo menos un mercado nacional. Y cuando me refiero a un mercado nacional, es de que debería estar correctamente estructurado, de que cuando se vienen las temporadas de cosecha, de cultivo, como todo el mundo produce lo mismo, en la zona se desploma el precio. A veces no sacan ni lo invertido. ¿Por qué? Porque no están preparados para competir a nivel nacional, mucho menos global. ¿Motivos? Pues la ley agraria está en blanco sobre eso. Nunca dijo nada. Pues de hecho ya va a estar viviendo tiempo extra, le llamo yo, y no la actualizaron. Además, ahí andan nuestros brillantes senadores, diputados que andaban cacaraqueando una nueva ley agraria hace como 3 años y ahora andan parchándola, poniéndole curitas a la ley agraria vieja. Ahora le vamos a llamar también hijos e hijas y aplaudamos esa reforma. Yo me quedé decepcionado, en serio, esa es la reforma. A la hija jamás se le ha excluido de una asociación por el hecho de ser mujer. ¿Por qué vienen con esas cosas? De que le llaman reforma y la aplauden y la cacaraquean. El hecho de que ahora sí puede ser a una de las hijas o a uno de los hijos, en caso de la asociación intestamentaria. Por favor, ¿a dónde vamos a llegar con esa clase de reformas? Y que conste que esa fue de las últimas reformas que le hicieron, a la ley agraria. Además, aseguraron que le habían hecho el año pasado. He revisado la ley descargada de la Cámara y sigue el texto viejo. Así que hay las indemnizaciones. Las indemnizaciones cuando se afecta, cuando se expropia, cuando se perjudica. Tierra ejidal, comunal, llámese uso común, parcela, zona urbana. Es un problemón. Las indemnizaciones, siempre le digo a mis clientes, o es un dolor de cabeza, o es un dinero que tienes que ir a cobrar. Porque ya vienen etiquetadas las cantidades de dinero para indemnizar, para pagar por el daño que se le va a hacer a un ejido por una obra pública. Pero desgraciadamente hay gente pilla dentro de la administración pública que se queda con ese dinero. Y a los ejidatarios ahí se lo traen con puro cuento, que ya firmamos un contrato de ocupación previa, que espérate, que ya mero, que ya casi te la liberan el pago. Y se va a la administración, regresa a otra y lo mismo. Y lo mismo, y lo mismo. La ley agraria debería tener un capítulo especial
que señale cuáles son las responsabilidades, incluso de carácter personal y directa contra el funcionario, en caso de que no cumpla puntualmente el pago de las indemnizaciones. Ahí tenemos otro problemón. SST, CFE, Conagua, que son de las que más expropian, dicen, pues sí, te voy a pagar, pero de acuerdo a lo que me diga el INDAVI. Valor catastral. Cuando la corte ha dicho, no, espérate, tienes que pagarle a valor comercial y actualizado. Y ahí está otra vez el problema. Ahí está otra vez la raíz del problema. Una ley agraria vieja y ya rebasada. Y así podemos analizar el montón de problemas. Hay que hacer ruido. Esa es la finalidad de esta clase de videos. Ahora sí, exprésate. Aquí en la sección de comentarios también aporta de tú que consideras dónde están serios problemas. Al menos que alguien los concentre y se los lleve allá a los senadores. Y es más, los tribunales agrarios que sacan a cada rato sus acuerdos, deberían de sacar un acuerdo donde ellos establezcan, poniendo el ejemplo como autoridades, los lineamientos uniformados, homologados, la estructura oficial de un juicio pero detallado. Eso lo pueden hacer a través de un acuerdo, pero no lo hacen. Y aquí tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y también nosotros como abogadas, como abogados, somos responsables. Hay que utilizar la tecnología para hacer ruido. Si se hace ruido en el centro del país, en el norte del país, en el suroeste del país, en diferentes partes del país, y no necesitas desplazarte, no necesitas una marcha, una manifestación física. Échale ganas ahí en las redes sociales, el texto, comenta. Aprovechemos la tecnología para también presionar para esos cambios urgentes que hacen falta. Así que ese fue el primer video. Periódicamente vamos a ir grabando más videos con esa finalidad. Espero con sinceridad que otros colegas, otros líderes en las zonas rurales, en los ejidos, lo hagan. Va a servir de mucho, porque nuestros políticos no lo van a hacer. Ahí por ahí hay un senador que entró muy bravo, que aquí está la ley agraria, que ya vamos a votarla. Pura llamarada de petate. Hace como un par de semanas salió presentando un librito, que lo compraran. Me decepcionó. Que va de un proyecto de ley agraria, siendo senador, a sacar un librito. La problemática, las necesidades de los ejidos y comunidades no se va a solucionar con un librito. Y menos si le estás vendiendo el libro. Otra forma tan pilla y pícara de hacer negocio partiendo de una necesidad y de un problema. La calidad pues de nuestros políticos. Deja sus comentarios, en verdad déjalos. Tu crítica, tu sugerencia. Platícanos. ¿Qué problema te ha tocado conocer, vivir en primera persona a raíz de esta ley agraria vieja, ya demasiado parchada, ya que no dio para más? Aprovechemos pues la tecnología. Nos vemos pues en el siguiente video de la serie.